Bienvenidos a nuestro podcast, donde exploraremos la historia del mundo y sus impactos en la actualidad. Hoy hablaremos sobre la colonización francesa, un proceso que se extendió durante siglos y dejó una huella profunda en la política, la cultura y la economía de numerosas regiones del mundo. Analizaremos su expansión, sus motivaciones, las consecuencias para los pueblos colonizados y el legado que aún nos persigue hasta nuestros días. Por empezar con el tema número 1 sería la expansión colonial francesa. Francia inició su proceso de colonización en el siglo XVII, buscando expandir su influencia y obtener recursos estratégicos. Sus primeros asentamientos se establecieron en América del Norte, con colonias en Canadá y Luisiana. Al mismo tiempo, Francia incursionó en el Caribe, con islas como Haití y Guadalupe, donde el cultivo de azúcar y el comercio de esclavos jugaron un papel clave en su economía. Motivaciones de la colonización. El proceso colonial francés estuvo impulsado por diversos factores. En primer lugar, la economía jugó un papel crucial, ya que Francia buscaba explotar los recursos naturales de sus colonias para alimentar su propia industrialización. La competencia con otras potencias europeas también motivó la expansión, ya que el control de territorios coloniales era vista como un símbolo de prestigio y poder. Además, la ideología imperialista francesa estaba influenciada por la misión civilizadora, un concepto basado en la idea de que Francia tenía la responsabilidad de llevar su cultura, idioma y valores a los pueblos considerados atrasados. Esto resultó en la imposición del idioma francés y de costumbres europeas en muchas regiones colonizadas. La educación, la religión y la estructura política en las colonias fueron transformadas bajo este principio, lo que dejó una marca indeleble en las sociedades locales. Consecuencias para los pueblos colonizados. La colonización francesa tuvo efectos profundos y en muchos casos devastadores para los pueblos indígenas. En América, la llegada de los franceses significó el desplazamiento y la reducción de poblaciones nativas debido a enfermedades y conflictos en África y Asia. La explotación de recursos y el sometimiento de las poblaciones locales generaron un profundo resentimiento y desigualdades estructurales. El sistema colonial francés se basó en la explotación económica, con el uso de mano de obra forzada y el control de la producción agrícola y minería en beneficio de Francia. Además, los franceses impusieron estructuras administrativas y culturales que en muchos casos despojaron a las sociedades locales de sus propias tradiciones y formas de gobierno. En muchas colonias se establecieron sistemas de segregación social y racial que generaron tensiones que aún persisten. La lucha por la independencia. A lo largo del siglo XX, el descontento y la resistencia contra el dominio francés se intensificaron. Movimientos de independencia emergieron en diversas colonias, en algunos casos de forma pacífica y en otros mediante conflictos armados. La Guerra de Independencia de Argelia, 1954 a 1962, fue uno de los episodios más sangrientos, con una lucha prolongada que resultó en la independencia del país tras años de violencia y represión. En Indochina, la lucha contra el dominio francés culminó en la derrota de Francia, en la batalla de Dien Bien Phu, en 1954, lo que llevó a la independencia de Vietnam, Laos y Camboya. En África, países como Senegal, Costa de Marfil y Madagascar lograron su independencia durante la ola de descolonización de los años 50 y 60. En algunas regiones, las transiciones fueron más pacíficas, mientras que en otras, los conflictos dejaron secuelas que aún afectan la estabilidad política y social. El legado de la colonización francesa. Aunque en muchas excolonias lograron independencia, el impacto de la colonización sigue siendo evidente en numerosos aspectos. En primer lugar, el idioma francés sigue siendo oficial en muchos países de África y el Caribe. Y la influencia cultural francesa se mantiene en la educación, la política y la gastronomía. Sin embargo, los efectos negativos también persisten.
Las fronteras artificiales trazadas por los colonizadores han provocado conflictos internos en varias naciones africanas. Además, muchas excolonias enfrentan desafíos económicos, derivados de la dependencia estructural creada durante el periodo colonial. La relación de Francia con sus antiguas colonias sigue siendo un tema de debate, pues especialmente en lo que respecta a la política de la Francafrique, que algunos consideran una continuación del dominio francés a través de la economía y la política. Además, las antiguas colonias han buscado redefinir sus identidades nacionales, resistiendo la imposición cultural francesa y revalorizando sus propias lenguas y tradiciones. Sin embargo, la globalización ha complicado estos procesos, ya que el idioma y la educación francesa siguen siendo una herramienta clave para el acceso a oportunidades internacionales. La colonización francesa fue un proceso complejo con profundas repercusiones en la historia global. Aunque dejó un legado cultural y lingüístico significativo, también generó desigualdades y conflictos, cuyas consecuencias aún se sienten hasta el día de hoy. Comprender esta historia es esencial para analizar las dinámicas políticas y sociales del presente, así como para fomentar una visión más crítica sobre el colonialismo y sus efectos duraderos. Gracias por acompañarnos en este episodio. No olviden seguirnos para más contenido histórico y compartir sus comentarios. Hasta la próxima.